Una vez más, gracias a la bondad y la misericordia de Dios, hoy día el Señor ha puesto palabra en mi corazón, un nuevo mensaje, una nueva reflexión para todos, para cada uno de nosotros, esperando que podamos reconocer y reflexionar y a la vez arrepentirnos de todo corazón ante la presencia de Dios y que Él sea redarguyendo nuestros corazones. El libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 16, el atalaya de Israel. La lectura lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Padre, bendito Señor, le ruego y le suplico, Señor, en este tiempo, sea usted guiándome para que yo pueda, Señor mi Dios, predicar, para que yo pueda llevar su mensaje, Señor, y que este mensaje llegue a muchas personas, para que seamos transformados, para que todos aquellos que estén mirando este video sepan escuchar, Señor. Que no se cierren, Señor. Que pongan atención a lo que usted tiene para cada uno de nosotros. El que podamos ser amonestados, Señor, con su palabra. El que podamos aprender a obedecer y no negarnos con lo que usted nos dice, mi Señor. Reconociendo que somos pecadores, Padre, y que hemos pecado de palabra, de pensamiento y de obra. Que reconozcamos lo que somos, Señor, delante de usted. Porque cada día, Señor, fallamos. Porque cada día cometemos error tras error. Y aún así, Señor, muchos piensan que no son pecadores. Señor, tenga misericordia de ellos y tenga misericordia de nosotros. Y que el mensaje sea un mensaje, Señor, que les vaya quitando la venda a aquellos hombres y mujeres, mi Señor. Esto lo hago en el nombre de su Hijo amado, de mi Señor Jesucristo, y con la unción de su precioso Espíritu. Bendito Dios. Amén y amén. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Palabra de Dios.
El mensaje está para el que predica como para el que escucha, sea el impío o sea el justo. Dios nos dice que es nuestra obligación como siervos suyos amonestar, confrontar el pecado, hacerle ver que el impío está en mal camino, hacerle ver al impío que reconozca su pecado, que reconozca que está haciendo mal. Es nuestra obligación como hijos de Dios, como siervos, como predicadores, así como Dios dio a su propio Hijo para que Él muriese en una cruz, en la cruz del Calvario, cargando todo lo malo de nosotros, se hizo pecado por nosotros, por amor de nosotros, para que seamos salvos. Dio su vida preciosa, derramó su preciosa sangre, y aquí nosotros, los que hemos reconocido nuestro pecado, los que hemos reconocido ser pecadores, que caminábamos sumergidos en el lodo cenagoso, y que de lo vil, que lo despreciado de este mundo, Él nos recogió, nos levantó y nos hizo sacerdotes. Nos limpió con su preciosa sangre y nos libró de la muerte, para que hoy, como siervos suyos y en obediencia, hagamos las cosas conforme a su voluntad. Cada día me doy un tiempo para leer la Biblia. Desde el momento en que el Señor verdaderamente puso aliento de vida en mí y yo me arrepentí y reconocí mis pecados delante de mi Señor. Yo caminaba cometiendo pecado tras pecado, sin temor a Dios. Entre comillas, diciéndome que soy un creyente, un cristiano. Pero estaba con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Estaba sumido en el pecado totalmente. Por causa de eso, he tenido que padecer muchas cosas. Y le doy gracias a Dios, porque me rescató, porque me libró y me llevó al desierto, donde aprendí, donde lloré, donde aprendí a doblar mis rodillas, reconociendo lo que soy y agradeciéndole a mi Señor que me rescató del lodo cenagoso, para que Él se glorifique en mí, para que Él hoy en día me utilice
por donde quiera que vaya, llevando el mensaje, mensaje de salvación y arrepentimiento. Y debemos ser como atalayas, dice su palabra. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, dice el Señor, si nosotros no le amonestáremos, ni le hablaremos, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, dice la palabra de Dios. Porque Dios quiere que vivan, que reconozcan que están mal. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor. El Señor nos va a demandar. Porque dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias y los que nos rodean, muchos de ellos son impíos. Hermanos, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad. Que nosotros conociendo la verdad y no decimos nada. Que miramos y no amonestamos. Que miramos y no predicamos. Nos escondemos. Nos convertimos en cristianos secretos. Nos avergonzamos del Evangelio. No queremos que sepan que somos cristianos y nos callamos. Cuando el Señor dice que debemos amonestar, que debemos hablarles para que el impío se salve. Y si no lo hacemos, el Señor va a demandar la sangre en nuestras manos. Pero si lo contrario le amonestáremos al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad, dice. Pero tú, nosotros, habremos librado nuestra alma. Esto le dice al impío. Esto nos dice que les digamos al impío, que actuemos con los impíos, que actuemos con aquellas personas que inconversas, verdaderamente como se conoce hoy día, en este tiempo. A los inconversos, porque dentro, como digo, dentro de nuestros hogares hay familiares. Hay muchos de ellos, hermanos, que diciéndose cristianos, caminan como inconversos. Hay padres y madres que diciéndose cristianos caminan como inconversos dentro de casa, en pleitos, en odios, en rencillas, en desacuerdos, sacando a relucir el pasado y no permitiendo que Cristo transforme sus vidas. Es tiempo de que se arrepientan, es tiempo de que reconozcan y miren que Dios es un Dios de oportunidades, no de una, sino de varias oportunidades, de miles de oportunidades, y que está dispuesto a levantarnos. También le dice al justo, para aquellos que aparentemente nos creemos justos, para aquellos que aparentemente
Solamente cuando nos ven en la iglesia actuamos como justos, engañándonos a nosotros mismos, pero no a Dios. A Dios nadie le engaña. Si el justo se apartare de su justicia, dice, e hiciere maldad, y pusiere y otro pie, y pusiere y otro piezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, dice. En su pecado morirá. Está claro la palabra de Dios. Cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos haciendo, hacer lo que ellos quieren y no amonestamos, no les corregimos, por temor o por miedo a que se enojen o por miedo a que digan, mi papá o mi mamá son malos, no me entienden, no me comprenden. No está bien, hermanos. Hay aquellos hombres y mujeres que por algún motivo hubo el pleito dentro del hogar como pareja, se apartaron, se alejaron y fueron a buscar en otro lado una aventura y cayeron en fornicación. Procrearon hijos y queremos dar ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo les damos? ¿Qué ejemplo? Cuando estamos actuando en pecado ante la presencia de Dios. Y el Señor nos manda a que les amonestemos, nos manda que les confrontemos, nos manda que les digamos la verdad, aunque se enojen, aunque nos critiquen, aunque nos digan que somos santuchos, cristianitos, aleluyas. Sí, eso es lo que vamos a recibir, pero no importa. El Señor dice que amonestemos, que aprendamos a corregir en el hogar, el esposo, la esposa, los hijos, un amigo, un hermano en la iglesia, que le vemos en pecado, pero no le decimos nada, nos callamos. Muchos dicen y equivocadamente cogen un versículo. No juzguemos para no ser juzgados, dice. No, el Señor no nos manda a juzgar, pero si juzgáis, dice la palabra, juzgad con justo juicio, dice. Mirándonos a nosotros primero, a nosotros mismos. Y sus justicias que había hecho, dice, cualquier cosa buena, cualquier obra que haya hecho, cualquier cosa que haya hecho, atrás no vendrán en memoria, dice, Señor se olvidará. Pero su sangre demandaré de tu mano, dice a nosotros como evangelistas, predicadores, para aquellos pastores, maestros y todos ellos, aquellos. Para todos es el mensaje.
va a demandar de nuestras manos la sangre de aquellos que por el pecado murieron. Pero si, pero si al justo le amonestáremos para que no peque, y este justo no pecare, de cierto vivirá, dice la palabra de Dios, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma, y habremos librado nuestra alma. Deja de practicar el pecado, el mal. Deja de decirte cristiano, creyente, temeroso de Dios o que amas a Dios. Cuando en un día con tu teléfono celular publicas egoísmo, orgullo, pensamientos de hombres, mensajes de hombres que no edifican, y en el mismo día pones que el Señor me guarde y me proteja. Tibio, tibios. Así nos dice la palabra de Dios, tibios. Aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, dice la palabra. Desecha lo malo y comparte lo bueno. Exhorta, exhortémonos los unos a los otros. No nos creamos mejores, porque el Señor cuando vino, vino a servir y nosotros tenemos que aprender a servir. Dice la palabra de Dios que debemos aprender a ser pequeños, que debemos aprender a servir y no a ser servidos, porque el Señor vino a servir, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminó, sintió hambre, sintió frío, calor, cansancio, pero nunca dejó de orar para agradarle a Dios con el mensaje, para agradarle al Padre, porque Él vino a enseñarnos cómo ser hijos, cómo ser hijos obedientes al Padre Celestial. Es tiempo de reconocer, es tiempo de salir del lugar donde estás sumergido de ese lodo. Pídele al Señor que te rescate, que te extienda la mano, porque lo hizo conmigo, te lo digo. Y ahora lo hago, no por obligación, sino por amor de su nombre lo hago ahora, el predicar, el confrontar. Y no, no para sentirme yo el mejor de todos, no, yo soy un pecador más. Soy como Pablo cuando dice, mi espíritu está dispuesto, pero la carne no. Es la verdad. Mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, vamos a querer pecar. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el Señor pondrá en mí un escudo, una fortaleza, para no caer en las artimañas del enemigo, en las acechanzas del enemigo. Debemos tener amor a las almas. Así como Dios nos rescató, muchos más sean rescatados. Hermanos, ustedes que se apartaron, porque tal vez vieron algo en la iglesia, porque algún hermano no les saludó, porque el pastor no les saludó. Es así, hermanos. A la iglesia no vamos por el pastor, a la iglesia no vamos por el hermano, a la iglesia vamos para tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús.
para que Él hable a nuestros corazones, para que Él se manifieste en nuestros corazones. Y el Señor también nos dice, y ella cambió mis decretos, dice, y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos, dice, desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. No actuemos como aquellos hombres y mujeres que desechando el mensaje, la palabra de Dios, el consejo, seamos reprendidos o muramos en el pecado, en nuestro pecado, y seamos condenados por la eternidad. No, es tiempo de reconocer, hermanos. Es tiempo de recapacitar, familia, hijos míos, amados hermanos, hijos míos, les digo a mis hijos, a los que Dios me ha permitido tener, a mis 7 hijos. A ustedes va el mensaje también. Escuchen, arrepiéntanse, aquellos que están mal. Yo no sé, solo Dios conoce el corazón de ustedes. Los ojos de Dios están en todas partes porque Él es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Nada es oculto a los ojos de Dios. Se los digo por experiencia. Porque mi pecado fue descubierto. Y Dios me perdonó. Me rescató. Y lo lanzó a lo más profundo del mar. Y ya no se acuerda más, dice su palabra. Y ahora estoy para servirle, para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Hasta el día de mi redención. Hasta el día en que el Señor venga a llevarnos, hermanos. Es tiempo de corregir, es tiempo de amonestar, es tiempo de abrir nuestros ojos verdaderamente al Dios Salvador, al Cristo Salvador, para que el Señor ponga en nosotros ese querer como el hacer. Basta ya, reconozcamos lo malo que hacemos y empecemos a hacer el bien con la ayuda de Dios. Que mi Padre Celestial sea a ustedes, hermanos, dando la fortaleza, dando esa fuerza espiritual para que reconozcan verdaderamente quiénes son y vengan a los pies de mi Señor y se arrepientan y pidan perdón. Y caminemos y seamos y actuemos como atalayas, dice la palabra. Que seamos atalayas de día y de noche. Y que seamos esa sal del mundo. Que seamos luz en las tinieblas. Eso nos manda el Señor. Amados hermanos, espero que escuchen el mensaje. Espero que el Espíritu Santo de Dios sea redarguyendo vuestros corazones y que haya servido en algo este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Un día más. Y le doy gracias. Porque el único que provee sabiduría es Dios, no. El ser humano no. Si no es por Dios, no somos nada. Sin Dios somos inservibles. Con Dios somos lo que Dios quiere que seamos.
sus siervos, encaminados para hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, les guarde, que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y hasta una próxima oportunidad, si Dios me lo permite. Les amo con todo mi corazón, amados hermanos, a mi familia y a todos ustedes que me escucharon en este tiempo. Cuídense y pónganse en oración y escudriñen la Biblia. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una buena noche. Amén y amén.